¿Qué tal, queridos amigos? Estamos aquí en el Club Inquietante. Hemos estado bastante diletados últimamente y por eso, bueno, aparentemente no sucede nada en nuestras vidas literarias, pero sí que suceden muchas cosas. Sí. Entonces, con mucho trabajo, pero siempre aquí leyendo y proponiendo las cosas que vamos mirando, ¿no? Entonces, ahora vamos a presentar unas lecturas de verano, lecturas que hicimos en verano, que queríamos tratar un tema más del entretenimiento, Sí, algo más lúdico. exacto, y entonces decidimos hacer una temática de espía y policíaco, ¿no? Y entonces, bueno, una de las lecturas que escogimos para hacer es precisamente una señorita muy conocida en el público universal, que es la señorita Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, ¿vale? Es una autora que nació en 1890 y murió en el año 1976, ¿vale? Y que, como todos sabemos, es una de las reinas del género policíaco, Sí. una de las grandes escritoras de la literatura policial. Sí. Y bueno, una de las más prolíficas, ¿no? Exactamente. Escritoras, unas 66 novelas. Exacto, sí, una locura. 66 novelas policíacas y 3 rosa, creo, y bueno, además un montón de cuentos. Una maravilla. Entonces, claro, en la vasta obra de Agatha Christie, queríamos no hacer una novela, sino precisamente un relato, teníamos muchísimas opciones. Entonces, quisimos hacer algo que no fuera lo más común en ella, porque, por ejemplo, solo de Poirot hay no sé cuántos cientos de relatos, ¿no? Luego, el otro gran detective, o la otra gran detectivesca que hizo famosa en la señora, ¿cómo se llama? Mrs. Marple, ¿no? Entonces, de Mrs. Marple también podríamos traer aquí infinidad de textos. Y hay un personaje muy curioso, que es también una especie de detective, pero es más como el hombre lobo de Tarantino. Es como un solucionador de entuertos, que es Parker Pym, ¿no? Entonces en Parker Pym también hay un montón de historias fantásticas, maravillosas, porque además son como enredos de costumbres, como crónicas costumbristas que son excelentes. Pero en medio de todo esto también tenemos la Agatha Christie, que hace literatura clásica. Tiene, por ejemplo, cuentos del oráculo de Delfos, que trabaja el tema mítico. Y está la Agatha Christie fantástica, ¿no? Que es la que hemos querido traer esta vez, ¿no? Una cosa sorprendente. Este es un relato que se llama ¿En el espejo? En un espejo. En un espejo. Que literalmente es, exacto, In a Glass Darkly, ¿no? Este relato se publicó inicialmente en la revista estadounidense Culler's Weekly en 1934. Luego se publicó como libro en 1939 en la colección de Regatta Mystery and Other Stories, también en los Estados Unidos. Y no fue hasta el año 1979 que se publicó en Reino Unido como uno de los 2 relatos que se apartaban de la temática general en la colección publicada con el título Los últimos casos de Miss Marple, ¿no? Entonces, bueno, este es el relato que queríamos traer de la Ágata y bueno, ¿qué te ha parecido, Enrique? Sí, a mí me parece un buen relato, un buen cuento, ¿no? Un cuento que empieza ya generando expectativas desde el primer párrafo. Hay una especie de suceso que desconocemos, pero que además para el narrador, que es el protagonista del relato, es inexplicable, ¿no? No tiene una explicación racional, es algo que simplemente sucedió, pero no sabe él teorizar acerca de lo que ha sucedido, no puede dar una explicación, una causa y un efecto, no puede trenzar la historia de una manera que le dé sentido lógico, y lo que decide hacer es contarnos la historia tal cual ha sucedido, ¿verdad? Eso es prácticamente el arranque. Entonces ya de arranque tenemos esa cuestión, ¿no? De que no
no sé exactamente qué, no sé lo que ha pasado, pero es que además sé que quien me lo va a contar tampoco sabe bien qué es lo que ha pasado. Y eso ya es una doble, digamos, dificultad para el lector, un doble reto, pero también una sobrecarga de expectativa, ¿no? Eh, el detalle, digamos, es el gran enigma, ¿no? El detalle de este relato, que como en otros cuentos que hemos visto, y también me parece que es una tradición bastante dilatada en el tiempo, ¿no? Y en la literatura universal, que es el uso del espejo, ¿no? El espejo que en muchas ocasiones ha sido el instrumento para reflejar lo que somos, o para ver dentro de nosotros aquello que no podemos percibir, ¿no? O sea, si vemos nuestro propio reflejo, en muchos relatos sucede que vemos otras cosas, ¿no? Que en teoría no están en la imagen, ¿no? Y aquí, bueno, está este personaje, ¿no? Que va a la casa de su amigo. En la casa de su amigo está el hermano del amigo, está la hermana que se ha prometido con un hombre, ¿no? Eh, y entonces él coge una habitación, me parece, se va a la habitación, se está arreglando, se está mirando en el espejo y ve que detrás hay una puerta, ¿no? Entonces ya también ahí tenemos dos elementos, ¿no? El elemento del espejo y el elemento de la puerta, ¿no? Y de la puerta que se abre, ¿no? Y además que se abre sola. Entonces ahí ya estamos ante una cosa que nos genera o nos pone en predisposición del terror, ¿no? La puerta que se abre, el misterio que hay detrás de esa puerta, y como una imagen que me ha recordado inmediatamente El Resplandor de Kubrick, ¿no? Esa imagen terrorífica dentro de esa revelación, ¿no? Tan violenta, que es que está la hermana, ¿no? La hermana de este amigo que la ha llevado a esta casa, y está sentada y este hombre que él, me parece, no recuerdo bien, pero creo que en ese preciso momento todavía no lo conoce, es este hombre que le está cogiendo el cuello y le empieza a ahorcar. Entonces en ese momento él, bueno, se gira y cuando se gira lo que ve, esta es una escena también muy típica, que es que cuando se gira lo que ve es un armario, ¿no? Pero luego también se da cuenta de que sí que es verdad que al lado, en la habitación contigua, ¿no? La habitación a la que daría esta puerta, sí que es una habitación, sí que están ahí ellos dos. Él además tiene un detalle que es muy importante, ¿no? Él tiene una cicatriz que le recorre la cara, algo que también nos recuerda a Borges, ¿no? En este cuento Sur, creo que es. Sí, creo que es. Entonces sí, ahí está también esta marca, en la cara, la cicatriz, sí, exactamente, ¿no? Una cicatriz que además uno ve en otro personaje, pero que vamos a ir viendo cómo se convierte en justamente el detalle que me reconoce a mí con ese reflejo, ¿no? Es decir, el espejo refleja cosas que el protagonista no encuentra en ese momento, o no, digamos, que no constata en ese momento, sino que al contrario, le hace pensar que es una alucinación, que es algo propio de los nervios, de que está cansado, etc. Pero no lo entiende como algo que simboliza su presente, ¿no? Sin embargo, cuando bajan, ¿no? y se reúnen con los demás, él siente una atracción inmediata por esta hermana, ¿no? del amigo, típico también, y al final pues termina habiendo como una especie de romance censurado porque ella está prometida con este otro hombre y él ya desesperado casi en el final de esas pequeñas vacaciones le dice a ella, ¿no? que ha tenido esta revelación en el espejo y que tenga cuidado, ¿no? Y ella se lo agradece además, ¿no? Luego él se entera en el tiempo que estos dos se han separado y creo que el momento en el que ya el cuento empieza a dar esa vuelta en la que podemos empezar a conversar
es cuando se da este reencuentro, ¿no? Estos dos personajes que aparentemente han quedado ya sueltos, ¿no? De pronto, y por eso este cuento tiene sentido, se vuelven a encontrar, ¿no? Y encima eso, se encuentran, se enrollan y se casan, ¿no? Y entonces, bueno, acá podemos arrancar. Sí. No, a ver, lo que iba a decir del cuento, que es una historia que tiene una primera lectura, digamos, fantástica, ficcional, ¿no? De una premonición, pero luego se vuelve un extraordinario relato simbólico, ¿no? Sobre el sentido de la existencia y sobre toda la significación del amor y del ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, bueno... Y del quizás también, ¿no? Claro, y sobre todo reflexiona sobre la posibilidad, exacto, reflexiona sobre la posibilidad de que las cosas no hubieran sido como fueron. Exactamente, sí. ¿Qué habría pasado, no? Entonces creo que podemos leer el comienzo del relato para que un poco la gente se haga una idea de por dónde van los tiros, ¿no? En un espejo. No puedo explicar esta historia. No tengo ninguna teoría respecto al cómo y al porqué de ella. Sencillamente sucedió. De todos modos, me pregunto algunas veces cómo se hubieran desarrollado las cosas si hubiera notado entonces aquel detalle esencial que no observé hasta muchos años más tarde. Si lo hubiera notado, bueno, creo que el rumbo de 3 vidas hubiera cambiado por completo. En cierto sentido es esta una idea sobrecogedora. Para relatar el principio de la historia tengo que retroceder al verano de 1914, inmediatamente antes de la guerra, cuando fui con Neil Carslake a Bayswater. Creo que Neil era mi mejor amigo. Conocía también a su hermano Alan, pero no tanto. A Sylvia, su hermana, no la conocía. Eran 2 años más joven que Alan y 3 más que Neil. En 2 ocasiones, cuando estábamos juntos en el colegio, debía haber ido a pasar parte de las vacaciones a Bayswater con Neil, pero en las 2 ocasiones algo lo había impedido. Y así se dio el caso de que hasta los 23 años no llegué a ver la casa de Neil y de Alan. Íbamos a reunirnos muchos. Sylvia, la hermana de Neil, acababa de formalizar su compromiso con un individuo llamado Charles Crowley. Crowley era, según me había dicho Neil, mucho mayor que ella, pero un hombre honrado a carta cabal y bastante adinerado. Sí. Entonces, bueno, ahí la historia... Ahí arranca, ¿no? La Exacto. Ya vemos desde el comienzo que él nos va a contar una historia que ya conoce el final, pero la manera en que la cuenta, aunque sea un relato fantástico, sigue siendo también un relato policíaco, de enigma, ¿no? Porque nos va a presentar una historia como si no la conociera la persona que nos la está contando. Y está muy bien hilvanado todo. Sí. Desde el comienzo, cómo nos va... Sí, tiene esta parte, esta cosa clásica, que es, en el primer párrafo te dice lo que... O sea, te dice lo que hay, pero sin decírtelo, ¿no? Exacto. Porque te dice inmediatamente, y lo dice de forma clara, ¿no? El detalle es el enigma, ¿no? Hay un detalle, es decir, hay un detalle que yo sé y que es un enigma, pero no te lo voy a decir todavía, ¿no? Y además hace ese salto que es típico, ¿no? Es ese primer párrafo que te agarra, el famoso desencadenante, y luego tira para atrás, ¿no? Y te cuenta la historia ya con mucha calma, porque sabe que te tiene cogido, ¿no? Entonces es una gran estrategia del cuento clásico, ¿no? Y el cuento clásico lo que hace es que justamente este detalle, a pesar de que te va dejando migas todo el tiempo, aparece sobre el final, ¿no? Entonces, claro, ellos se reúnen, ¿no? Ellos se juntan, se casan, y él es como una especie, se empieza a enfermar de los celos, ¿no? Empieza a enfermar de los celos. Luego antes ha tenido un problema, ¿no? Que es que, bueno, estuvo en una especie como de fuego cruzado y una bala le rozó la cara. Y él se fue a la guerra, y de hecho... Al que era su prometido lo matan en la guerra. Sí. Al prometido de, ahora no me acuerdo cómo de se Silvia. llama ella, de Silvia, exacto. Y
y a él por poco lo matan, a él le dan un tiro. Sí, es como en la de Matrix, porque Exacto. te pasa como de rosa a la cara, así, ¿no? Una cosa así súper... Entonces, y claro, él regresa, no sé qué, y se casa con ella, pero empiezan a entrarle los ataques de celo muy Sí, bien. sí, sí. Pero acá hay un detalle muy interesante de este tipo de relatos, ¿no? O sea, porque tú, cuando lees la escena, que es una escena además muy detallada, una buena escena, en la cual él ve en el reflejo del espejo a este hombre que está ahorcando a esta tía, que es Silvia, y encima le ves que tiene una marca en la cara. Claro. Entonces, lo curioso de estos relatos es cómo ese detalle inmediatamente pasa a una especie de archivador de la mente, y cuando él le queda la marca en la cara, uno es que Claro, es un dato que es pasa como imperceptible. desapercibido, Sí, cuando es un dato claro. muy fundamental, porque claro, si él ve en el reflejo a este hombre que tiene la marca, ¿por qué cuando a él se le hace una marca en la cara, yo como lector estoy pensando en otras cosas, ¿no? Claro. Eso es muy interesante, Eso. ¿no? Esa es la maestría absoluta. Claro, esa ella es de llevarte a ese punto. además, la manera de convertir ese detalle en algo desapercibido, Exactamente. en un relato, y en el otro relato hacerlo muy importante. Claro. ¿No? Entonces, No, claro. es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, eso ya... No, bueno, es que si no tenemos que decir... Sí, no, al final, el cuento hay que leerlo, claro. pero hay que decir probablemente que ahí está, ¿no? Esa marca en la cara, ese reencuentro, y por otro lado, ¿qué significa, no? ¿Qué podría significar cuando terminas el cuento ese espejo, no? No, porque además el argumento del cuento se desarrolla sobre la base de lo que él va a hacer, si salvar a Silvia o no, ¿no? Sí. Si intervenir en su vida o no. Mm. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera dicho eso, ¿no? Oye, Silvia, he visto a un hombre que te estaba cogiendo por el cuello en la habitación, ¿no? Si él no hubiera dicho... Qué situación que también es, esa, no, ¿no? es tremendo. Qué Entonces, situación, porque claro, uno se lo imagina y es todo tan tenso, ¿no? Están ahí, me parece como estas atracciones selectivas de Goethe, ¿no? Donde en esa casa vacacional están todos como medio con todos, y hay esos momentos ahí en que, bueno, y este hombre le dice eso que podría ser una locura, ¿no? A lo mejor podría decirle tranquilamente qué me estás contando, porque sí, que has visto un espejo, pero ¿y a mí qué me cuentas, no? Y sin embargo ella acepta, ¿no? no, pero él es sincero, él le dice, te lo vengo a decir porque te quiero, Sí. no quiero, Sí, sí. no quiero que te pase nada malo, ¿no? Y entonces, claro, ella le dice, no, si yo también te quería haber dicho eso, que tú me gustaste también mucho, pero nunca te lo dije, ¿no? Y ahí es cuando entonces deciden casarse. Sí, sí. Y empieza la segunda parte de la historia, ¿no? Y nada, bueno, no sé si hay que decir algo más, ya digo, No, yo pienso que es excelente un- relato, se lee de un tirón, con todo muy bien hecho, muy bien escrito, preciso, sí, sí. excelente, y bueno, como no podía ser menos, ¿no? Sí, la verdad que Con la clásica, ¿no? Agatha Christie es una maestra De la técnica. de esta técnica, ¿no? Porque al final, supongo, ¿no? Que si lees uno tras otro y tras otro, te vas dando cuenta de que hay como una especie de molde, de palanca, que va moviendo siempre el relato de un lugar a otro, ¿no? Pero la manera, ¿no? Siempre me ha sorprendido este tipo de escritores, es la forma como esa estructura la completan con una anécdota que siempre es sorpresiva, original, inesperada, ¿no? Y al final hace siempre el mismo movimiento, pero tú caes una tras otra porque no la ves venir, ¿no? Y ese creo que es el gran arte que tienen como escritores. No, y una muestra más de esto que ya hemos visto aquí antes en el club, del tema del doble, ¿no? Del espejo, de la dualidad.
de la personalidad, ¿no? Sí, Y de la en este parte caso oscura como del ser. también... Porque fíjate que el título está a lo oscuro, ¿eh? Es un darkly Sí. glass. Es decir, es la Es la parte oscura oscura del de ti ser. mismo, Exacto. claro, sí. A través del espejo. Y Entonces, luego también hay un tema como de oráculo, ¿no? O sea, claro. hay un oráculo porque en el sentido del oráculo de digamos, el destino revelado, pero incomprendido, Claro. ¿no? O sea, que el destino se te muestra, o sea, se Edipo, muestra, Edipo. está ahí, claro, está ahí, Claro. pero tú, primero que sí que lo sientes como una amenaza, es el destino como amenaza, pero una amenaza Es que inevitable. interpretas mal. No interpretas correctamente esa amenaza. Es decir, la interpretas como que esto es otro, pero el oráculo te está diciendo algo sobre ti, pero tú crees que es otra cosa, ¿no? Es que si llegaras a interpretarla no sucedería. Claro, exactamente. Entonces, la maestría está O sucedería, pero... en que lo ignoramos. Es decir, no hay manera de escapar a ello. Y entonces se hace inevitable. O lo refutamos también, que ese es el otro, esa es la Sí, heroicidad. no, tú lo aceptas o no. Claro. En general, para que una historia funcione, si hay oráculo al inicio, es o incomprensión fatídica, o una comprensión que te lleva a la rebeldía, ¿no? Es como, vale, yo voy a morir a manos de tal, pero no me lo creo. O sea, yo voy a ir a la pelea con la ilusión de cambiar el destino, ¿no? Aunque el destino no va a cambiar. Esa también es otra, ¿no? La hectoriana, ¿no? Es ese Héctor que sabe que va a morir a manos de Aquiles, pero igualmente va a la pelea y aún tiene una pequeña ilusión de que puede cambiar el destino, y al final no lo cambia, ¿no? Bueno, ahí está, temas que siempre... Bueno, que inspiran las buenas obras, ¿no? Sí. Que es esto, ¿no? De esto Sí, se sí. trata, ya digo, Una escritora que ahí muestra su potencial clásico, su ¿no? absoluto dominio de la tradición. de todo. Sí, muy bien. Excelente, bueno, como no podía ser menos de la maestra Agatha. de todos los tiempos y nada, recomendarle este cuento en particular y Agatha Christie en general. Sí.